Buenos días, alumnos. El día de hoy, en la sesión número 3 de Taller Electromecánico, vamos a hablar sobre instalación eléctrica semivisible mediante canaleta, ¿sí? El objetivo de la clase de hoy, como cada clase tiene un objetivo, los objetivos, primero será que vamos a ejecutar una instalación eléctrica semivisible simulando el uso de canaletas, ¿sí? Vamos a identificar el recorrido y los componentes de una instalación eléctrica semivisible. También vamos a explicar las funciones de un tablero de distribución, ¿correcto? A ver, la instalación eléctrica pueden ser, ¿sí? Toda instalación eléctrica puede ser, puede ser visible, puede ser semivisible o puede ser una instalación eléctrica empotrada. La instalación eléctrica visible es aquella donde nosotros podemos ver los conductores, ¿correcto? La instalación eléctrica semivisible son aquellas que solamente se pueden observar o las canaletas o la tubería, ¿sí? Por donde pasa el conductor. El conductor ya no está a la vista de las personas. La instalación eléctrica empotradas son aquellas que se hacen dentro de paredes, muros o techos. Comúnmente tenemos este tipo de instalación en nuestras casas, ¿sí? Nosotros no podemos observar ni la tubería ni los conductores, solamente observamos las cajitas, ¿sí? De los tomacorrientes, de los interruptores, de los puntos de luz, ya no observamos ni la tubería eh, ni los conductores. Las características de una instalación eléctrica son, debe ser confiable, debe ser eficiente, económica, ¿sí? No debe costar, no debe ser el costo de la instalación, no debe ser muy elevado. Deben ser flexibles. Flexibles hace referencia a una posible ampliación de la instalación, ¿sí? Debe ser simple, no debe ser una instalación muy complicada, ¿correcto? Debe ser agradable a la vista y debe ser seguras. Un circuito eléctrico básico nos dice que es la unión de conjuntos de elementos, ¿sí? Que unidos de forma adecuada permiten el paso de corriente eléctrica, ¿correcto? Esto lo aclaramos, lo dijimos también el primer día de la sesión, ¿sí? El primer día de clase de taller electromecánico. Las partes de una instalación eléctrica es que consta de su generador, o sea, generador es la fuente de alimentación, ¿sí? En nuestras casas, nuestro generador es la energía que viene desde los postes hacia nuestra acometida, hacia nuestro medidor, ¿correcto? Los cables y conectores, el elemento de control, ¿sí? Son los interruptores que podemos tener en nuestra casa o en una instalación. El elemento de protección, ya ahí vienen nuestros interruptores termomagnéticos, nuestros interruptores diferenciales y los receptores. El receptor es aquel que recibe la energía eléctrica y la transforma en energía luminosa, ¿correcto? Son nuestras lámparas, nuestros fluorescentes. Sí, existen distintos tipos de receptores, eso sí es cierto. Ahora aquí vemos una gráfica donde nos da un mejor panorama de lo que estamos hablando de las partes del circuito eléctrico. Vemos aquí el generador, en este caso es una batería, ¿sí? La fuente de alimentación. Vemos el elemento de protección, aquí es un fusible. Podemos también haber puesto un interruptor termomagnético o un interruptor diferencial. Ojo, que el interruptor termomagnético y el diferencial, uno no reemplaza al otro, ¿sí? Ni cumplen las mismas funciones. Cada interruptor tiene una función específica en la instalación, ¿correcto? El elemento de control, que pueden ser los interruptores, ¿sí? El interruptor es aquel que abre o cierra el paso de energía de corriente eléctrica, ¿sí? El receptor, que es nuestra lámpara, es aquel que recibe la energía eléctrica y la transforma en energía luminosa. Y los cables y conectores, que es el encargado de entrelazar todos los componentes del circuito eléctrico para que se transporte la energía eléctrica. ¿Sí? La protección en las instalaciones eléctricas empieza desde la acometida, ¿correcto? Vemos aquí una gráfica donde las líneas, ¿sí? De alimentación vienen hacia nuestro medidor y después se reparte al domicilio, ¿correcto? Miren, una de las protecciones es el interruptor termomagnético, ¿sí? Antiguamente se utilizaba este tipo de elemento que se le llama llave cuchilla,
pero la llave cuchilla se ha dejado de utilizar porque no nos da ningún tipo de protección, ¿sí? Por el contrario, ahora utilizando el termomagnético, interruptor termomagnético, vemos que nos da dos tipos de protecciones. Y el interruptor termomagnético te protege a tu instalación, ¿sí? Protege a la instalación de calentamientos y sobrecargas, ¿sí? Que se puedan producir a lo largo del tiempo en tu instalación. Te protege ya sea de sobrecargas, sobrecalentamientos, de cortocircuitos, mientras que el interruptor diferencial, recuerden la primera clase, cuando presentamos el video, hablamos sobre dos tipos de contactos que puede tener la persona con la máquina energizada o con los cables energizados. Recuerden, hablamos sobre el contacto indirecto y contacto directo, ¿correcto? El contacto directo, ¿qué era? Cuando la persona toca accidentalmente los cables de alimentación, ¿sí? Unos cables energizados. Y el contacto indirecto era cuando la persona, mediante una máquina energizada, le pasaba energía eléctrica, ¿correcto? Esto se daba de manera inesperada, no es que la persona quiera ser electrocutada, ¿cierto? Es que ha fallado la aislación de la máquina, ¿sí? Es ahí donde se produce el contacto indirecto. Y este tipo de interruptor diferencial nos protege de estos dos tipos de contactos y protege a la persona. Entonces, podemos decir que el interruptor termomagnético protege a la instalación y el interruptor diferencial protege a las personas, ¿correcto? Ahora miren, el tablero de distribución es donde están dentro los elementos de protección, ya sea termomagnético, diferencial, es allí donde van a estar, ¿sí? Dentro del tablero de distribución. Entonces, el tablero de distribución tiene tres funciones específicas, ¿sí? Una es la de distribuir la energía eléctrica a varios circuitos independientes. Segundo, es de proteger cada circuito de fallas comunes, ¿sí? Como cada instalación es independiente, entonces va a proteger las fallas comunes que se pueden producir en uno u otro instalación, ¿correcto? Y también nos facilita la posibilidad de desconectar la energía eléctrica de uno de los circuitos mediante el manejo de los interruptores, ¿sí? Ahora miren, aquí vemos la simbología según norma de un tablero empotrado, ¿sí? Y un tablero, ¿sí? De distribución o centro de control. Aquí vemos el contador de energía, que es el medidor, es aquel desde las líneas, desde los postes donde están las líneas de transmisión, ¿sí? Reparte hacia nuestro contador. Esta es la simbología eléctrica del contador, ¿sí? Del contador de energía. Aquí vemos una imagen, un esquema unifilar de la distribución eléctrica que se puede producir en nuestros domicilios. Bueno, el seccionador, esa parte es ya desde que viene desde la cometida, que está en las líneas de transmisión, que están en los postes. Nosotros empezamos desde el interruptor termomagnético, ¿sí? Nosotros de la línea de los postes, que viene el contador de energía, es el medidor, ¿correcto? Vamos conectar hacia el interruptor termomagnético. De allí nosotros conectamos un diferencial. Aquí tenemos protección de la instalación, tenemos protección de las personas, y como queremos una instalación independiente, le colocamos un interruptor termomagnético para cada instalación que tengamos. En nuestra casa, ¿cómo puede ser? Instalación de iluminación, instalación de toma corriente y si tenemos una terma, la instalación de la terma o una reserva, ¿sí? Una reserva que podemos dejar por algún inconveniente o alguna instalación extra que podemos hacer, ¿sí? O sea, está siendo específica para una ampliación. Recuerden que había dicho que debe ser flexible, ¿sí? Aquí vemos ya una imagen que nos acerca, nos da una visión más concreta, ¿sí? Utilizando los interruptores de protección, que es el termomagnético y el diferencial. Mira, aquí vemos el contador de energía, ¿sí? Aquí habíamos dicho que es de la red de distribución, esto está en los postes, ¿correcto? Viene hacia nuestra acometida, ¿sí? La alimentación, al tablero general, al tablero de distribución, todo esto es el tablero de distribución, ¿correcto? Todo esto está dentro del tablero de distribución. Viene al interruptor termomagnético general, al diferencial y la instalación que podamos tener independiente, ya sea toma corrientes, iluminación y una terma, como vemos aquí, ¿sí?
Todo esto conectado a un sistema de pozo a tierra para protección. Ahora, como habíamos dicho que vamos a hacer instalación eléctrica sobre canaletas, mediante canaletas, nos dice que las canaletas son concebidas para una ordenada disposición y distribución de los conductores en equipos de tablero de media y baja tensión, ¿sí? Fabricados en PVC autoextinguible, se provee largos estándar de 2 metros, ¿sí? Vemos los tipos de canaletas y accesorios que podemos utilizar para hacer una instalación, ¿correcto? Y de acuerdo al tipo de instalación es también la cantidad de conductores que tú puedes aplicar o puedes emplear en dicha canaleta, ¿sí? Los accesorios, vemos, por ejemplo, el que tenemos aquí es un accesorio para exterior, ¿sí? Este es para un interior, este es una de distribución, un codo, ¿sí? Uniones, como vemos. Aquí vemos ángulo plano, ¿sí? Nos da ángulo interior, habíamos dicho para un ángulo interior, un ángulo exterior, ¿sí? Una T plana, como vemos, y una tapa final. Entonces, ¿cómo ubicamos nosotros un y otro accesorio? Por ejemplo, aquí vemos en la imagen, miren, un ángulo interior, ¿sí? Y aquí vemos un ángulo exterior, ¿sí? La imagen A nos hace referencia a un ángulo interior, B a un ángulo exterior. Ahora, como sabemos que vamos a realizar una instalación, debemos también saber el uso del multímetro para comprobar y asegurar la continuidad de la instalación eléctrica, ¿sí? ¿Qué vamos a medir? Vamos a medir voltaje. En este caso va a ser voltaje alterno, ¿correcto? Señalamos donde vemos esta simbología. En el multímetro estamos midiendo voltaje alterno. Continuo no, ¿por qué? Porque no es una tensión continua lo que vamos a utilizar, ¿sí? Vamos a medir continuidad. En este caso vamos a medir continuidad si estamos realizando la instalación correctamente, ¿sí? Vamos a medir corriente, ¿sí? Vamos a medir corriente y, a ver, los procedimientos para nosotros detectar fallas eléctricas en un sistema, primero tenemos que informarnos acerca del problema, ¿sí? Del problema con las personas que están involucradas en la instalación, por ejemplo, como nosotros de aquí vamos a trabajar en grupos, si la actividad vamos a hacerla en grupos, o sea, si ocurre una falla en tu instalación, ese grupo debe informarse acerca de este problema, ¿correcto? Después vamos a observar los síntomas del problema, o sea, qué es lo que está pasando, qué es lo que podemos visualizar a simple vista. Después vamos a reconocer la instalación o equipo que presenta la falla, utilizando los diagramas, mediante tu diagrama, tus esquemas que realices, el esquema de mando, el esquema, ¿sí? El esquema general de conexiones que tú utilices, ahí vas a identificar, vas a tú a tener una visión de dónde dónde está existiendo la falla, ¿sí? Después vas a identificar las partes, cada una de las partes, ya sea en la fuente de alimentación, tal vez sea el dispositivo de protección, o tú digas que está en el cable, en los cables de alimentación, ¿sí? Hacia las cargas. Vamos a efectuar mediciones de tensión, sí, ahí es donde vas a aplicar el uso de multímetro. Vas a medir tensión, vas a medir corriente, y si no está ahí, entonces vas a desconectar, ¿correcto? Después vas a identificar el dispositivo de la instalación que presente la falla. Si el dispositivo presenta la falla, entonces tú tienes que reemplazarlo. ¿Sí? Una vez que reemplazaste, ¿qué hacemos? Ponemos en operación la instalación eléctrica, ¿sí? Y verificamos los valores de corriente que sean normales, ¿sí? Correcto.